este tema. Entonces, lo que podemos decir hasta ahora es que hay ausencia de estudios que comparen las diferentes tasas de reducción de la presión arterial con los hipotensores que tenemos. Hay que ingresar al paciente en cuidado intensivo. Y vuelvo a reiterar por segunda vez que hay que reducir la presión arterial de un 20 a 25% en la primera hora y luego llegar a 160, 100 durante las siguientes 4 horas o 6 horas. Y luego de ese tiempo, sí ya podemos empezar de nuevo con el tratamiento que venía en forma escalonada, si es que tenía hipotensores previos. Tenemos que evitar la reducción excesiva de la presión arterial y lo que se llama la hipertensión de rebote. Aquí ya les muestro dos cuadritos. No para todos los pacientes es el mismo descenso de la presión arterial, depende de cuál es la causa de la emergencia o las consecuencias de la emergencia hipertensiva. En este caso, que acá tenemos como injuria difusa microvascular, se refiere a la hipertensión maligna, donde hay una alteración vascular generalizada en la vasculatura retiniana, en la vasculatura coronaria, en la vasculatura renal. Y aquí, cuando hacemos este diagnóstico, insisto por tercera vez, bajar 20-25% la presión en la primera hora, luego de 2 hasta la sexta hora a 160-100. Las drogas que podemos usar es el labetalol, que solemos tener en todos los lugares, y si no, el nitroprusiato. Aquí les dejé la nicardipina entre ambas drogas, pero la nicardipina, que es un vasodilatador, no tenemos en este momento en nuestro mercado farmacéutico. Cuando el paciente tiene una encefalopatía hipertensiva, el mecanismo de descenso de la presión es el mismo que dijimos para el otro cuadro anterior y también seguimos utilizando o podemos utilizar las mismas drogas. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una emergencia hipertensiva y hemos constatado que tiene una hemorragia intracerebral aguda? Hay que bajarle la presión de alguna manera a los valores que tenemos aquí, a 140, 150 en la primera hora. Y esto lo haremos con labetalol y si es necesario podemos también usar nitroprusiato o nitroprusiato. Cuando los pacientes tienen hemorragia intracerebral y tienen una PI que está aumentada, entonces la presión tenemos que tratar de que esté por debajo de los 180 con la PI aumentada. En el caso del stroke, si el paciente va a recibir trombolíticos, vamos a tratar de que la presión esté por debajo de los 185-110 las primeras 24 horas. Si no va a recibir trombolítico, podemos tolerar hasta 220-120. Y la droga que podemos utilizar si necesitamos bajar la presión en un paciente con un accidente cerebrovascular es el labetalol. En los síndromes coronarios tenemos que tener como objetivo valores de menos de 140 de sistólica, pero no una diastólica menor de 60, tiene que ser mayor de 60. Y aquí sí vamos a usar la nitroglicerina. En el caso de insuficiencia cardíaca, el valor sería de 140, por debajo de 140, y eso lo podemos lograr con nitroglicerina, con diuréticos, enaprilat, que es enalapril endovenoso, o nitroprusiato. Y aquí sí, el cuadro de disección aórtico quizás sea la patología donde más baja tenemos que tener la presión arterial, y son menos de 120 y menos de 60 de frecuencia y en 20 minutos. Y esto lo vamos a lograr en realidad con asociación de drogas, labetalol más nitroglicerina, por ejemplo. Y en este otro cuadro están los fármacos que solemos utilizar en estas situaciones, si bien acá hay varios, pero en realidad lo que usamos
más es el labetalol, la nitroglicerina y el nitroprusiato. Y todos, por supuesto, endovenosos. La emergencia hipertensiva se trata endovenosa. Entonces, la hipertensión aguda, severa o grave, que se acompaña de una lesión aguda de órgano diana, requiere, que sería la emergencia hipertensiva, requiere tratamiento inmediato en cuidados intensivos. En cambio, cuando no hay daño de órgano diana, hablamos de urgencia hipertensiva, y esto en general no está asociado a resultados adversos y puede manejarse en forma ambulatoria. La falta de adherencia a los hipotensores previamente indicados es el factor principal más común causante de crisis hipertensiva. La hipertensión crónica desplaza la curva de autorregulación, como lo vimos. Las emergencias hipertensivas se manejan con medicamento intravenoso, teniendo en cuenta qué tipo de daño de órgano blanco tenemos, y las urgencias hipertensivas deben manejarse con medicamentos orales. No nos olvidemos pasar primero por el reposo. Conclusiones del caso 1, o del primer caso. María tiene una hipertensión aguda grave complicada por síndrome de encefalopatía reversible posterior. Debería ingresar en la unidad de cuidado intensivo y comenzar de inmediato tratamiento con terapia hipotensora endovenosa continua, guiada por monitorización de la presión arterial, intraarterial invasiva. La nicardipina y el labetalol, repito, nicardipina no tenemos, silabetalol, son los agentes preferidos en este contexto. Su presión arterial debería bajar aproximadamente del 20 al 25% en la primera hora y llegar a una presión arterial de aproximadamente 160-100 durante las 6 horas siguientes. Si tiene una buena respuesta, se debería reiniciar con amlodipina y enalapril, que eran las drogas que ella recibía, y recién al día siguiente se reiniciaría el diurético si es necesario. Debería continuar con la monitorización de la presión arterial. Una vez que sus síntomas mejoren y la hipertensión se controle al menos durante 24 horas, sin el uso de terapia intravenosa, le daríamos el alta y después la seguiríamos en forma ambulatoria. Ahora bien, si su presión arterial permanece incontrolable en el seguimiento ambulatorio, deberemos buscar una hipertensión secundaria. En el caso 2, Adolfo aparentemente tiene antecedentes de hipertensión arterial, más otros factores de riesgo, y ahora está en una crisis hipertensiva. Es conveniente un nuevo examen físico, un electrocardiograma y un laboratorio. Muy probablemente esté cursando una urgencia hipertensiva frente a una situación de estrés y ansiedad por la internación y procedimientos a efectuarse. El médico tendrá que tener una comunicación fluida, tranquilizarlo, dejarlo en reposo al menos 30 minutos. Si posteriormente no descienden los valores de presión arterial, habrá que instaurar un tratamiento farmacológico vía oral. Y con esto termino. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muy completo, ahí veo unas preguntas, pero bueno, esta charla es muy, muy prevalente en internación. Permanentemente vemos pacientes con registros de hipertensión. Como vos dijiste, tenemos que descartar causas que lo desencadenen. Nosotros lo que vemos también, tal vez son pacientes que no se conocían hipertensos y al tener 4 controles diarios, se diagnostican ahí. O también vemos en contra, por ejemplo, pacientes que son controlados en la madrugada, capaz que están durmiendo, descansando, lograron dormirse en el hospital, que cuesta por los ruidos y demás, y lo despiertan bruscamente y le toman la presión y le da alta. Ese también es otra contra que vemos frecuentemente. Muy, muy interesante la charla. Tal cual, Romina, yo creo que hay que enfatizar en el tema de la toma de la presión y qué aparatos usamos. Porque está visto que cuando vos le tomás la presión intraarterial y tiene más de 180 y le tomás con los aparatos electrónicos, los aparatos automáticos, por ahí puede haber una diferencia de 30 a 50 milímetros de mercurio menos.
O sea que vos, por ahí, realmente con la hipertensión, la medición intraarterial, estás teniendo 190, pero vos con tu esfingomanómetro estás midiendo 150, 160 y te quedás tranquilo. Por eso creo que en emergencia hipertensiva, que no quede dudas que hay que usar la medición intraarterial. Yo sé que esto es un procedimiento que por ahí cuesta hacerlo y cuesta porque hay que tener manejo, hay que tener la gente que esté habituada, que tenga alguna experiencia, pero es fundamental. Sí, sí. Sí, y a veces no quedarse, si vemos que no tiene daño agudo, que sea evidente, no quedarse con ese único registro, ¿no? Como dijiste vos. Acá hay preguntas, varias. La primera dice, ¿a qué paciente con urgencia hipertensivas se pediría creatinina? ¿Un paciente con alteración del fondo de ojo, pregunta? ¿O se solicita a todos los pacientes con urgencia hipertensiva o algún paciente que no baja la presión con el tratamiento que le instalamos o le damos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En realidad, el paciente que hace una crisis hipertensiva, en general tiene algún antecedente de ser hipertenso. Así que es de buena práctica pedirle por lo menos lo que llamamos una rutina, por lo menos, y dentro de la rutina pedirle la creatinina. Por supuesto, hay que pedirla, porque por ahí este paciente, bueno, dejemos de lado internado. En internado, obviamente, todos estos pacientes están chequeados. Exacto, pero, sí, sí. Pero en el paciente que viene a una guardia y vos le decís, bueno, tiene urgencia hipertensión, hacele una creatinina, no cuesta nada, porque por ahí este paciente vaya a saber cuándo va a su médico, vaya a saber cuánto hace que no va a controlarse, entonces no cuesta nada hacerle una creatinina y con eso tener rápidamente un pantallazo de su función renal. Claro, sobre todo si no baja con el reposo inicial que indicaste vos, ¿no? Bien, Sí, después acá, sí. Sí, vos sabés que este es un trabajo publicado por gente de acá del país, ese trabajo con los 30 minutos, y ya hace 10 años atrás que fue publicado, y se hizo en varios hospitales del país. Realmente un trabajo y fue publicado en una revista internacional importante. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la pauta del abetalol para su administración y cuándo se decide administrar en infusión continua? Bueno, me parece que la respondiste. Pero... Sí, de todos modos, yo a propósito acá justo tengo la diapositiva. No nos olvidemos que el abetalol actúa sobre los receptores alfa y beta, es un vasodilatador. Y lo que uno puede utilizar es usar de 10 a 20 miligramos endovenoso, en bolo, y luego, de acuerdo a la respuesta, hacerlo por goteo. E incluso le hago un bolo ahora y después de 10 minutos, como dice ahí, puede repetirse nuevamente. E incluso darle más dosis. La dosis máxima del abetalol son 2.400 miligramos por día. Así que tenemos